Hay preguntas que, de alguna manera, marcan la historia para siempre. Pero quizás ninguna ha quedado tan suspendida en el aire, tan cargada de ironía, como la que se hizo en un tribunal romano hace casi 2 milenios. En este análisis vamos a explorar una respuesta que, según nuestra fuente, no es una definición, sino más bien un encuentro. A ver, tratemos de visualizar la escena. Es el año 33. Poncio Pilato, el gobernador romano, tiene frente a él a un prisionero malherido, un hombre llamado Jesús. Después de que Jesús afirma que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, Pilato, con todo el cinismo de un político cansado, le lanza esta pregunta. Los textos que analizamos califican este diálogo como el más irónico jamás registrado, y con buena razón. Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón del argumento de nuestra fuente. Sostiene que el error fatal de Pilato, y quizá el de muchos hoy, fue buscar un qué. Él estaba buscando una filosofía, un concepto o una idea abstracta para debatir. Lo que no vio, según este análisis, es que la verdad no era una teoría, era un quién que estaba de pie, en silencio, justo frente a él. Ok, para entender la respuesta que proponen estas fuentes, primero tenemos que entender su diagnóstico de la condición humana. Y no se trata de un simple error de juicio, es algo mucho, mucho más profundo. Y esta distinción es clave, ¿eh? No estamos hablando de simple ignorancia, de no saber algo. Estamos hablando de engaño. La idea es que la humanidad vive en una especie de realidad fabricada, atrapada en una ilusión que, irónicamente, a menudo confunde con la libertad misma. La metáfora que usa la fuente para describir esto es potente. La celda de espejos. Se describe como la prisión perfecta, porque el prisionero ni siquiera ve los barrotes, solo se ve a sí mismo, sus propios deseos, su propia versión de la justicia. Según el autor, esta celda es obra de una figura que en la teología cristiana se conoce como el padre de mentira. Alguien que ofrece una libertad que parece real, pero que al final se convierte en pesadas cadenas. El punto aquí no es que la gente no conozca la verdad, sino que la suprime activamente. La idea es que la detienen. ¿Y por qué haríamos algo así? Bueno, el argumento es que la verdad nos confronta, nos exige un cambio. La ilusión, en cambio, es cómoda. Ofrece un alivio, aunque sea temporal. Entonces, si el problema es una cárcel de ilusión, ¿cuál es la solución que se propone? La fuente argumenta que la respuesta no fue un nuevo manual de filosofía ni un nuevo conjunto de reglas. Fue algo mucho más radical. Para entenderlo, hay que viajar un poco hacia atrás al Antiguo Testamento. Allí, la palabra para verdad era emet. Y ojo, no significaba simplemente un dato correcto. Significaba firmeza, estabilidad. La verdad era como un cimiento sólido, algo en lo que uno podía apoyarse. Un escudo contra el caos, algo digno de absoluta confianza. El Antiguo Testamento veía la palabra de Dios como una acumulación de esta verdad, de este emet. Cada mandamiento, cada profecía, cada promesa era como una pieza del rompecabezas. La suma de todas esas piezas era la verdad en su totalidad. Y aquí es donde la historia da un giro. Si el Antiguo Testamento nos dio la suma, el Nuevo Testamento presenta el resultado. Jesús no es solo una pieza más del rompecabezas. Según la fuente, Él es la encarnación de la suma completa. La verdad dejó de ser una palabra escrita para convertirse literalmente en el verbo hecho carne. Esta es, posiblemente, una de las declaraciones más exclusivas y radicales de la historia. Noten que no dice, yo enseño una verdad, o les muestro un camino. La afirmación es ser la personificación misma de la verdad. Desde esta perspectiva, el punto crucial es que no hay verdades paralelas. Hay una persona que se identifica como la verdad. La fuente presenta un contraste muy poderoso. A través de Moisés vino la ley, que funcionó como un diagnóstico perfecto de la condición humana. Básicamente, mostró la incapacidad de alcanzar ese estándar divino. Pero, se argumenta, a través de Jesucristo vino la gracia y la verdad. O sea, no solo el diagnóstico, sino también la cura. Bueno, si la verdad es una persona, ¿qué efecto práctico tiene encontrarse con ella? La respuesta, según las fuentes, se resume en una sola palabra: libertad. Esta frase se presenta como una promesa fundamental. La verdad no es un conocimiento estéril que se acumula en la cabeza,
sino un poder dinámico que tiene un efecto real, liberador y transformador en la vida de todos los días. Y aquí el concepto de libertad se redefine por completo. A ver, la definición del mundo suele ser la ausencia de reglas, hacer lo que se me antoje, pero la fuente lo define como una capacidad. Es tener el poder sobrenatural de romper con esos ciclos de autodestrucción. No se trata de libertinaje, para nada, se trata de liberación. Es una pregunta lógica, ¿no? Si vivimos en un mundo de fake news y de relativismo moral, ¿cómo se navega sin volver a caer en esa celda de espejos? Se necesita una guía constante. Y esa guía, según el manuscrito, es el espíritu de verdad. Se describe con varias funciones. Primero, es como una brújula divina, que ayuda a navegar entre la realidad y la ilusión. Segundo, da una confirmación interna, una especie de resonancia, cuando algo se alinea con la palabra de Dios. Y quizá lo más importante, se le describe como un constructor de carácter, que se encarga de que la teología no se quede en la cabeza, sino que se convierta en la biografía de una persona. Esto nos lleva a la aplicación práctica, a la vida diaria. La verdad, en este marco, no es algo para contemplar desde lejos. Es algo que se vive, algo en lo que se camina. La metáfora del cinturón de la verdad es fundamental. En la armadura de un soldado romano, el cinturón era la primera pieza que se ponía, porque sostenía todo lo demás. La idea aquí es que sin integridad personal, sin una vida que esté alineada con la verdad, todo lo demás se cae. Vivir ceñido con la verdad es vivir con total transparencia, sin máscaras. Y esta verdad no se presenta solo como una experiencia individual, ¿eh? La fuente destaca que tiene un custodio corporativo, la Iglesia. Se la describe como la columna que eleva la verdad para que todos la vean, y como el baluarte, la muralla, que la defiende de las distorsiones del mundo, de esas ilusiones que siempre buscan encarcelarnos de nuevo. Este versículo, de alguna forma, encapsula el objetivo final de todo este argumento. El gozo más grande no está en que la gente sepa la verdad, sino en que anden en ella. No es una verdad para ser estudiada en una biblioteca, sino para ser caminada en la calle, en cada decisión que se toma. Y así, volvemos al principio. Regresamos a esa sala del tribunal en Jerusalén. Pero ahora, el foco de la pregunta cambia de lugar. Pilato tomó su decisión. Teniendo a la verdad encarnada justo frente a él, eligió su carrera, su comodidad, su status quo. Se lavó las manos, en un intento inútil de evadir la responsabilidad. Pero, como concluye la fuente, uno no se puede lavar la verdad. Y de esta manera, el análisis concluye que la pregunta de Pilato ya fue respondida. La verdad, desde esta perspectiva, tiene un nombre y un rostro. Por lo tanto, la pregunta que queda resonando hoy ya no es una investigación filosófica. Se transforma en una decisión personal. ¿Qué hace uno con la verdad?